Estimadas damas y caballeros, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Rendón y estaré conduciendo este evento. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Tristeza de la Verdad. André Gide regresa de Rusia. Me permito mencionarles a nuestras invitadas e invitados especiales y solicito guardar sus aplausos hasta que termine de nombrarlos. Reconocemos la presencia de quienes en este día se encuentran en el presidio. Al autor del libro, el doctor Alberto Ruiz Sánchez. A la comentarista, maestra Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Al comentarista, licenciado Ariel González Jiménez, editor de la sección cultural de Milenio Diario. A la moderadora, la doctora Laura Nelly Medellín Mendoza, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al consejero presidente de este organismo electoral, al doctor Mario Alberto Garza Castillo. A los representantes del Congreso y del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Agradecemos asimismo a los medios de comunicación y al público en general que amablemente asiste a esta presentación del libro Tristeza de la Verdad, André Gide regresa de Rusia, así como a quienes nos ven en la transmisión en vivo en nuestra página web www.ceenl.mx y a través de Facebook en @CEEMX. Para comenzar, invitamos al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de este organismo, pasar a este podium para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Y antes, un fuerte aplauso para todos los invitados, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, permítanme darles una cordial bienvenida a nombre de la institución de la Comisión Estatal Electoral a este evento. Sabemos que estamos en un momento de efervescencia político-electoral, pero creo que es momento también, es viernes en la tarde y es imprescindible darnos el tiempo de la reflexión y de retroalimentación, y para ello quiero agradecer mucho la presencia del expositor, del autor del libro que se va a presentar hoy, el doctor Alberto Ruiz Sánchez, por acompañarnos y por haber tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para discutir y para hacer comentarios respecto a este libro tan interesante y tan importante en la literatura mexicana, así como a los presentadores, la maestra Miriam Hinojosa Dieck, mi compañera consejera electoral, al licenciado Ariel González, un diplomático del Estado mexicano que seguramente aportará algunas visiones, y a mi compañera universitaria, la doctora Laura Medellín, que fungirá como moderadora. Agradezco a todos los presentes, a los que vienen representando instituciones como mi querida amiga y universitaria, la doctora Mirna, también, que está aquí representando al Poder Judicial, representantes de partidos políticos y de medios de comunicación. Y simple y sencillamente quiero decirles que dentro de las funciones de la Comisión Estatal Electoral, independientemente que estemos inmersos en el proceso de la operación electoral y de los ejercicios de participación ciudadana, bueno, no podemos dejar de lado la cuestión inherente a la discusión y a la promoción de una cultura, una promoción de desarrollo de una cultura cívica, de tratar de difundir los valores de la democracia, y creo que el libro que nos presenta el autor vendrá justamente a cuestionarnos y a reivindicarnos justamente la pertinencia de valorar justamente la cuestión republicana, la cuestión de la libertad. Y creo que mi compañera Miriam, que seguramente le tocará a nombre de la institución hacer patente la reivindicación de estos valores, se lo dejará en sus manos, que creo que lo hará de manera estoica y muy pertinente. Pero agradezco mucho justamente que dentro de todo este movimiento político electoral podamos estar aquí reunidos a las 6 de la tarde, prácticamente en viernes, para tratar de introspectar y hacer un ejercicio de transculturación
en función de los valores democráticos. Doctor Alberto Ruiz Sánchez, esta es su casa y muchas gracias por poner su obra al escrutinio del pueblo de Nuevo León. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Garza Castillo y agradecemos también la presencia de nuestra consejera electoral, la licenciada Rocío Rosiles Mejía, que nos acompaña. Bienvenida, consejera. Para continuar, me permito leerles la síntesis curricular de la doctora Laura Nelly Medellín Mendoza, quien moderará este evento. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó maestría en Análisis Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue becaria de CONACYT en el periodo 1999-2001 y del año 2003 al 2006. Sus líneas de investigación son estudios sobre el Estado, seguridad pública y calidad de la democracia de Nuevo León. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la universidad que mencionamos, tanto en licenciatura como en posgrado. Cuenta con diversas publicaciones en la materia en revistas con arbitraje nacional e internacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2009 y cuenta con perfil PROMED que otorga la Secretaría de Educación Pública. Démosle un fuerte aplauso y bienvenida, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y para dar inicio a este evento voy a dar lectura a la currícula de la maestra Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, que ella es una de las comentaristas de este libro que presentamos en esta tarde. La maestra Miriam es originaria de Monterrey, Nuevo León, licenciada en Ciencia Política y de Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo el diploma al mérito académico al ser el más alto promedio de su generación. Estudió la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de París I, así como el ciclo largo en el Instituto Internacional de Administración Pública, también en la capital francesa. La maestra Hinojosa realizó un seminario en análisis de políticas públicas en el Instituto de Altos Estudios de Administración Pública de la Universidad de Lausana, Suiza. Fue directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Monterrey, institución educativa donde ejerció como profesora de Ciencia Política y directora del Departamento Académico de Ciencias Sociales del 96 al 2014. Desde enero del 2006 escribe una columna semanal en la sección Acentos del periódico Milenio Diario. En diciembre del 2007 fue nombrada por el Congreso del Estado de Nuevo León comisionada ciudadana de la Comisión Estatal Electoral de dicho estado, cargo que dejó al terminar su gestión de diciembre de 2013. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la AMCE, y en el campo de investigación es integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, la SOME. En numerosas ocasiones ha sido invitada a participar como ponente, conferencista y panelista en foros en los que se abordan los temas que atañen a la democracia y a los asuntos electorales. Sin más preámbulo, demos paso al comentario del libro de la maestra Hinojosa. Muchísimas gracias, querida doctora Laura Medellín, a quien además agradezco que haya aceptado estar esta tarde con nosotros y moderar esta mesa. La escuché hace un ratito porque, pues no sé cómo se diga, voyeurismo de oído, pero es algo así lo que tengo, entonces todo el tiempo estoy oyendo conversaciones ajenas, casi sin querer, pero sino de dónde saco historias. Y entonces escuché que decía que la CE es su segunda casa. Yo diría que la primera, Laura, porque como bien dice nuestro presidente, es la casa de la democracia y tú has aportado muchísimo en nuestro estado al estudio de las cuestiones electorales. Entonces es, por supuesto, tu casa y te agradecemos mucho que como tal la tomes y nos estés acompañando esta tarde. Bienvenida como siempre. Y bienvenidos también dos amigos que hasta donde entiendo nunca nos habían
acompañado aquí en persona, que sí con sus consejos, que sí con su acompañamiento para distintas cuestiones que hemos abordado. Quiero agradecerle a Ariel González Jiménez, quien es el editor de la sección cultural de Milenio a nivel nacional, el que esté el día de hoy aquí, y muy especialmente agradecerle sus gestiones, porque Ariel es como un hacedor de milagros, y entonces nos vimos hace poquito en la Ciudad de México, cosa que le agradezco doblemente porque pues siempre que hay oportunidad nos reunimos, pero además era su cumpleaños, entonces me dio el enorme gusto de felicitarlo en persona y compartir con él unas horas de ese día tan especial. Y además, pues la que salió con regalo fui yo, porque le dije, oye, qué ganas de volver a ver a Alberto Ruiz Sánchez, y luego me comentó de la reedición de este libro, y le dije, pues más pertinente todavía que venga Alberto a la Comisión Estatal Electoral. Me dijo, yo me encargo de decirle. Y entonces, pues como yo me imaginé que la cosa era más bien protocolaria, le dije, sí, dale mis saludos. Pensé que hasta ahí llegaría el asunto y que con algo de suerte le diría, oye, pues hay una persona en Monterrey que te mandó saludar. Nunca imaginé que unos días después me estuviera mandando un mensaje y me diría, bueno, ¿qué día vamos? Y entonces, pues, henos aquí que en cuestión, yo creo que menos de un par de semanas, esto se armó. Entonces, muchísimas gracias, Ariel, y pues muchísimas gracias, Alberto, porque tu generosidad es enorme, porque no solo vienes, sino que vienes, como siempre, con una sonrisa gigantesca, con tus brazos enormes, tan cálido como siempre, también dispuesto a abrazarnos y a compartirnos tu inmensa sabiduría y tus anécdotas. Entonces, pues mil gracias por estar aquí, me siento muy honrada. Lo único que me parece es que es una enorme irresponsabilidad de todos los que confluyeron para que esto fuera posible, porque les decía cuando veníamos del aeropuerto que es como pedirle a cualquier groupie de algún grupo musical que suba a cantar con sus admiradas estrellas. Entonces, pues perdón si me comporto un poco mal y me salgo del protocolo, pero estoy sumamente emocionada y honrada. E iba a decir que pues iba a caer en un lugar común, entonces además del pecado del mal gusto, iba a comentar el pecado de la falsedad, porque iba a decir que es un lujo tenerte con nosotros. Pero para que fuera un lujo tendría que ser superfluo, y yo creo que de todo puede pecar esto, menos de ser superfluo. El tema que aborda el libro que hoy estamos presentando, pues es sumamente profundo y sobre todo sumamente pertinente para lo que hacemos en esta Comisión Estatal Electoral. Y ahorita, si me lo permiten, hablaré un poquito de ello. Es francamente difícil, y ahora sí me voy a permitir leer para no dar tanto paso a las emociones. Es francamente difícil abordar un libro como el que hoy presentamos. Su formato, que como lo verán es más, la colección se llama De Bolsillo. Su formato y relativa brevedad pues dan falsas señales. Además, la extraordinaria prosa con la que está escrito permite una lectura muy ágil y entonces completa la ilusión de que se está ante una obra sencilla o abordable. Pero es solo la necesaria comparecencia ante la hoja en blanco para tratar de presentar este libro la que rompe el hechizo de la sencillez y nos deja ante la evidencia de que concentrados en unas cuantas páginas hay tantas voces, tantos documentos, tantos datos, que solo una pluma, como la de Alberto Ruiz Sánchez, puede hacer el milagro de comprimirlos y transformarlos por la vía de esa compresión en un diamante. Pero pues como no puedo limitarme aquí a dar testimonio de mi pasmo, trataré de compartirles muy brevemente algunas reflexiones al respecto. Lo haré, si me lo permiten, en 3 partes. Primero quisiera hablar un poquito acerca de su autor, después con respecto a la siempre compleja, de la que sabes muchísimo, relación entre los intelectuales y la política, y por último haré referencia a la pertinencia de una obra como esta en el contexto de un órgano electoral. Por supuesto, como lo único que tengo son dudas, pues pretendo sembrar estas 3 aproximaciones con un gran número de preguntas.
De la biografía de Alberto Ruiz Sánchez no conozco nada más que lo accesible por la vía del ciberespacio. Sin embargo, no puedo dejar de sentirme asombrada de cómo, tras casi una década de haber coincidido en brevísimos momentos, vuelven a mi mente cosas que dijo, ideas que me compartió en algún trayecto y que se quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Así, cada vez que veo un textil fantástico, no puedo sino pensar en la anécdota aquella que me contó respecto al artesano que ante un tejido le comentó: parece Nueva York visto por la noche cuando vas aterrizando. Y cada vez que veo una tela pienso en eso. Y recién hace unos días el interés que ha generado la cinta dedicada a la vida de P.T. Barnum me hizo recordar con cuánto entusiasmo me habló del número que estaba por publicar Artes de México respecto al arte del circo. Por esos días en eso estaban. Como puedes ver, Alberto, pues lo que para ti son hilvanes de cotidianeidad se vuelven para otros, gracias a tu extraordinaria forma de narrar, pero sobre todo debido a la pasión con la que las abordas, delicadas piezas de encaje que permanecen en la memoria y sobre las que rudos artesanos como tu servidora seguimos invocando nocturnos paisajes neoyorquinos. Tristeza de la verdad no es el primer libro que Alberto Ruiz Sánchez dedica a la vida y obra de otro escritor. Ya en 1990 había publicado una introducción a Octavio Paz y creo que no abuso si encuentro algunas similitudes entre los dos autores. Está, obviamente, el gran reconocimiento que ha merecido su obra y que incluye, en ambos casos, el Nobel de Literatura. Pero va más allá. Está esa conciencia social que los lleva a no ser ajenos a las vicisitudes políticas de su época y a comprometerse con ideas a las que luego cuestionarán, aunque ello les signifique el desdén de sus contemporáneos, para luego verse reivindicados por el curso de los acontecimientos, aunque no necesariamente se subraye lo atinado que fueron sus presagios. De hecho, es el propio Octavio Paz quien prologa Tristeza de la verdad. Y va aquí mi primera pregunta. ¿Cómo se sobrepone un autor a un prólogo, sobre todo uno tan elogioso de Octavio Paz? No pocos verían en esto el culmen de su carrera y se dedicarían a vivir del prestigio que esas cuantas líneas les acarreen. No ha sido para nada el caso de Alberto Ruiz Sánchez, quien no ha hecho sino demostrar en los hechos que tampoco en eso Paz se equivocó y todos le agradecemos su prolífica obra. Más o menos por la misma época en que Ruiz Sánchez escribía su ensayo sobre Octavio Paz, este último trabajaba en el conjunto de ensayos y discursos que aparecieron publicados bajo el título de Pequeña Crónica de Grandes Días, desde la cual el autor comentaba, entre otras cuestiones, justamente el fin del comunismo. Traigo esto a colación porque lo que logra Alberto Ruiz Sánchez es abordar ese tema desde un ángulo distinto y, permítaseme decirlo así, minucioso, el de la más grande de las primeras grietas al régimen soviético. Y es que, como muy bien lo detalla en su libro, si Gide no fue el primer intelectual en lanzar una crítica a cómo Stalin materializaba el comunismo en la URSS, su peso como intelectual generó una sacudida mayúscula. Se ha discutido profusamente si nos encontramos ante el fin de las ideologías, y ahora sí, arribando al México actual, no son pocos los que están dispuestos a declararlo ante lo que consideran alianzas antinatura entre izquierda y derecha, como las que atestiguamos actualmente. Pues una cosa es segura, lo que no ha tocado a su fin es este esfuerzo de relaciones públicas propio de los regímenes totalitarios de seducir a la inteligencia extranjera para convertir a sus grandes figuras en voceros de lujo de las bondades de dichos regímenes. A pesar de que ese rol los ha puesto no pocas veces en aprietos, cabe preguntarse si lo más sano sería abandonarlo. Más importante aún, cabe preguntarse si sería factible que los intelectuales dejen de dar parte de las ideas que atisban en el horizonte y que pudieran acercarnos a sociedades más justas. ¿Qué tanto podemos recriminarles el ser los primeros en resquebrajar los espejos que nos quieren vender los mercaderes de utopías, cuando fueron ellos los primeros en observar el brillo de la posibilidad de un mejor futuro? Volvemos a la pregunta de siempre: ¿es posible el arte con compromiso social?
O la pregunta debería ser la inversa, tal vez. ¿Es posible el arte cuando se abstrae a los dolores y anhelos de la sociedad en la que se inserta? Una duda más. Cuando al cerrar el libro, Ruy Sánchez dice, cito, «De allí esta verdad paradójica. Al salir de su sueño político, de su prestada utopía y volver a poner los pies en la realidad, Gide regresó también a la literatura, continuó finalmente lo mejor que podía hacer para hacer del mundo un mejor lugar, su obra». Aquí se termina la cita. Podemos considerar su diagnóstico general respecto a cuál debe de ser el lugar de los intelectuales frente a la política, o bien es solo su forma simbólica de recuperar a este Gide maltratado por tantos de sus colegas y darle el fraternal abrazo de su comprensión al desviarse hacia un camino intransitable para un alma tan sensible como la suya. En todo caso, creo que pocas veces ha sido tan intensamente ejemplificada, casi actuada, la tensión entre la ética del poder y el poder de la ética. Un alma, la de Gide, estrujada entre los llamados a sacrificar su postura sobre la URSS en aras de la coyuntura que vivía España. Y esto me lleva a la tercera y última parte de lo que quisiera comentarles, a pesar de que creo que por allí debería haber comenzado. El escenario, la audiencia, los participantes en el evento de hoy parecieran ser la puesta en escena del matrimonio improbable, pero tal vez posible, entre una novia bella, fina, educada y elegante, que es la cultura, con un bucólico, recio, en Nuevo León diríamos bronco, mozalbete, que es la política. Y creo que el acotado espacio en el que confluyen se circunscribe al urgente etiquetado de las democracias como entes frágiles. La transición democrática mexicana, falsamente narrada como aterciopelada, aparece hoy como un bien adquirido ya para la posteridad, sin darnos cuenta de que los riesgos de regresión se encuentran permanentemente agazapados, esperando el momento correcto para saltar sobre su presa. Traer a la mesa recuentos como el que de forma excelente hace Alberto Ruy Sánchez en Tristeza de la Verdad, André Gide regresa de Rusia, nos permite retomar esa necesaria preocupación que debe ser aliento permanente del trabajo que se realiza en órganos como la Comisión Estatal Electoral, de mantener las libertades y la capacidad de elegir como condiciones sine qua non de la construcción de nuestro futuro. Mantener claro que no hay proyecto de país que se pueda abstraer de ello, so pena de ya no ser ni proyecto ni país. Celebro entonces la pertinencia de reeditar este texto justo ahora, porque la dolorosa lección que para Gide fue este viaje a la Unión Soviética es para todos y es para siempre. No puedo terminar sin hacer un breve apunte sobre algo que me conmovió particularmente en el libro. Esa fase en la que Gide elige a quienes habrían de ser sus compañeros de viaje en ese periplo a Rusia y cómo pone como condición para ir el mantener a su comitiva intacta. Y tiene tanto sentido. Tus compañeros de viaje son los otros ojos con los que quieres ver las cosas, son la lucidez en la que confías cuando estás poniendo en duda la tuya. Y en este sentido, quiero agradecer enormemente a Ariel González el ser, así sea de forma intermitente, tan extraordinario compañero de viaje que puede ver oportunidades como esta en el camino y hacer posible que coincidamos hoy y aquí. Muchas gracias a ambos, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. A continuación, escuchamos a Ariel González Jiménez y me permito leer su currícula. Ariel González Jiménez es periodista cultural, estudió economía en la Facultad de Economía de la UNAM, fue editorialista del periódico El Nacional y columnista de su suplemento cultural que se llama El Nacional Dominical. Ha sido coordinador editorial de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, y agregado de prensa en la Embajada de México en Argentina, entre otros cargos públicos relacionados con la comunicación social. Se ha desempeñado como conductor del programa radiofónico Pasos Comunicantes de Radio UNAM y Conex de México, producido y transmitido en Buenos Aires por FM Palermo.
colaborador de diversas publicaciones dedicadas a temas de comunicación, cultura y política. Actualmente es editor de la sección cultural de Milenio Diario. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó su libro Brevario de Correrías, antología de los textos publicados en su columna Analecta de las Horas, que publica semanalmente Milenio Diario. Adelante, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, pues deseo agradecer a esta instancia, que es la Comisión Estatal Electoral, que haya servido, que esté sirviendo como foro para la presentación de este libro de Alberto Ruiz Sánchez, que me parece de una enorme actualidad. Cuando comentamos sobre la posibilidad de que esta actividad tuviera lugar, evidentemente uno podría pensar que quizás la presencia de un escritor, sobre todo un escritor como Alberto Ruiz, pues no encaja perfectamente en lo que son las actividades de una instancia como esta. Sin embargo, creo que ahora me queda mucho más claro. Justamente de lo que se trata es de que se puedan tender puentes, y creo que eso es lo más importante, entre la cultura y la política. La política, que a veces en el lenguaje cotidiano tiene un gran desprestigio, adquiere un gran prestigio cuando recordamos que todos somos entes políticos y que todos tenemos la obligación, si vivimos en sociedad, de estar interesados en la política. Y esto es todavía más importante cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con temas como los que defendió Gide, como los que recupera Alberto en su obra, que tienen que ver con la posibilidad de la convivencia democrática, la posibilidad de que las libertades permanezcan por encima de proyectos que pueden ser diversos, que pueden ser encontrados, pero justamente la condición de la vida democrática es que todos estemos de acuerdo, por lo menos, en que la vida democrática misma es indispensable, es lo que nos puede estructurar como país y lo que puede garantizar el futuro, sea cual sea este. Entonces, agradezco a las autoridades del Consejo Estatal Electoral de Monterrey, de Nuevo León, perdón, que nos hayan permitido estar aquí. A Miriam en particular, creo que pues esta es uno de esos momentos en los que creo que queda muy explícito el interés que ella tiene precisamente para que se genere este diálogo y se puedan enriquecer las posibilidades pues justamente de nuestra visión de la democracia, que en un país como este, que yo creo que pues merece tener muchas oportunidades en este terreno, muchas más de las que ahora de pronto aparecen a la vista. Voy a permitirme leerles algunos pasajes del comentario que preparé sobre este libro, y desde luego quiero ser lo más breve que pueda para que después ojalá podamos tener, por supuesto, habiendo escuchado a Alberto previamente, podamos tener algún diálogo con ustedes. Fueron muchos los que visitaron la utopía comunista, o al menos creyeron hacerlo. Esta utopía que estaba materializada en eso que se conoció como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gran mayoría de los intelectuales extranjeros que pisaron este territorio en los primeros años de la Revolución, y aún mucho después, pienso en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, señalando luego de una gira por la patria comunista que había una total libertad, decía él, de crítica en la URSS. Todos ellos no iban buscando indagar nada, mucho menos poner en cuestión algo, sino simplemente confirmar sus más profundas convicciones. De ahí que convenga hablar de estas visitas en términos más bien religiosos. Más que un tour,
Se trataba de auténticas peregrinaciones a la tierra prometida. A su regreso, confirmaban ante sus seguidores y camaradas el milagro que se estaba operando. En Rusia se construía un mundo mejor, con todo y una nueva humanidad. La titánica tarea la llevaba a cabo el pueblo soviético, guiado por sus abnegados dirigentes. Un conjunto de personajes impolutos que, desde luego, eran blanco de todo tipo de traiciones y acechanzas de sus enemigos naturales, los emisarios y títeres de la burguesía o de la aristocracia. De los peregrinos, al estilo Luis Aragón y otros fieles, no hay mucho que decir. Sus apologías del régimen leninista primero, estalinista después, no dejan dudas acerca de eso que François Furet estudió con toda lucidez: el dominio de la ilusión, de la esperanza, de la fe, que no solo acompaña a la historia del comunismo, sino que también es su piedra fundacional y que no pocas veces toma un cariz de absoluto fanatismo. Al margen de los peregrinos, también acudieron a la Rusia comunista personajes como Stefan Zweig o Bertrand Russell, que dejaron testimonios totalmente disímbolos entre sí, pero también muy alejados de la corriente dominante. Sin embargo, no resultaron sorprendentes porque ambos eran vistos como liberales pequeñoburgueses de los que no se podía esperar gran cosa. En Viaje a Rusia, así se llama el libro, Zweig muestra con timidez diversos comentarios que él reconoce que no podían fundamentar impresiones que aspiraran a tener validez objetiva, dada la brevedad de su visita. Por otro lado, la debilidad que siente por la cultura rusa campea en toda la obra. ¿Qué otro viaje, dice él, puede hacerse hoy que sea más interesante y fascinante, más enriquecedor y apasionante que una visita a Rusia? Stefan Zweig, un novelista de primera magnitud, es uno de los novelistas europeos más importantes del siglo XX, un autor que en su momento era exitosísimo, es decir, era un hombre respetado por las élites intelectuales y al propio tiempo era un autor que era un bestseller total. Vendía millones de ejemplares en todo el mundo, era una figura de enorme peso moral, de enorme peso intelectual. Entonces lo ubico porque no era un visitante cualquiera, era el autor de novelas que se vendían como pan y por otro lado sus juicios eran siempre muy mesurados porque él era un hombre esencialmente comprometido, pero con su obra. Él decía que el artista tenía una visión muy, muy particular que lo llevó incluso a no condenar directamente o no tan frontalmente como muchos hubieran querido al nazismo, por ejemplo. Él vivió siempre mucho ese conflicto. Así que sus conclusiones resultan en ocasiones benévolas o incluso ingenuas cuando está haciendo una valoración social. Él dice, cuando un pueblo como el ruso viene padeciendo tantos sufrimientos y acepta con semejante heroísmo tantos sacrificios por amor a una idea, se entiende a la idea comunista, me parece más importante incitar a admirar el aspecto humano que tomar posición política. Además, ante tamaña vitalidad intelectual, la humilde posición del testigo me resulta más honesta que la demasiado temeraria de juez. Él no quería ser juez. En cambio, Bertrand Russell sí consiguió avisorar en su visita todos los rasgos de una sociedad totalitaria. Percibió el control de la prensa y la instauración de una maquinaria de poder que anulaba al individuo y sus libertades más elementales. Todo eso lo pudo resumir en su texto Teoría y práctica del bolchevismo. Bertrand Russell, quizás por su formación como filósofo, él era parte de una corriente, bueno, es casi uno de los fundadores de una corriente que es la filosofía analítica, que su nombre viene de la idea de analizar el lenguaje y de excluir cualquier viso de metafísica.
son desde luego empiristas, son desde luego partidarios del análisis objetivo de las cosas, son filósofos que privilegian la realidad antes que las creencias, antes que la subjetividad y por supuesto antes que las ideas místicas que puedan rodearla. Entonces Bertrand Russell era también en su momento, estamos hablando sobre todo de los años 20, un filósofo de enorme peso. Lo siguió siendo todo el siglo XX y siguió siendo una voz absolutamente autorizada moralmente y políticamente. Entonces, estas dos perspectivas, la de Stefan Zweig y las de Russell, que yo aquí pongo como ejemplo de otras visiones, resultado de viajes a la Unión Soviética, produjeron desde luego gran revuelo, pero no impactaron mucho al mundo intelectual cercano al comunismo, porque no eran ellos militantes, no estaban demasiado cerca de la militancia. Entonces se veía como, lo que dije ahí, es un poco como intelectuales pequeñoburgueses que de forma liberal e independiente se habían acercado a la Unión Soviética, pero no tenían mayor trascendencia. Sin embargo, quien sí viene a detonar un nuevo tipo de disidencia es André Gide. ¿Por qué? Porque originalmente él sí pertenecía a las élites intelectualmente comprometidas con el proyecto socialista. Gide era visto, además de ser como Stefan Zweig, una figura absolutamente reconocida, de gran prestigio, era visto como el mejor amigo de la Unión Soviética, el adversario invencible de la guerra y el fascismo. Entonces, el testimonio herético con el que él da forma a Regreso de la URSS, la obra que en buena medida es comentada en el trabajo de Alberto, este autor se convierte pues en un gran traidor para la hermandad que ciegamente apoyaba a la Rusia comunista. Y este es el caso que explora Alberto en este libro, Tristeza de la Verdad. André Gide regresa de Rusia. Es por eso una obra indispensable que además se conecta con todo lo que ha sido el centenario de la Revolución Rusa que acabamos el año pasado de conmemorar. Son 100 años que han permitido reflexionar ampliamente sobre lo que fue este experimento, en qué devino, cómo es que se produjo y qué queda de él, porque estas son las cosas que hay que preguntarnos. ¿Qué queda no solo en la parte histórica, qué queda para el presente de esta visión de la política, de esta visión de la cultura, de este proyecto que fue inmenso, que involucró a muchísimas personas y que fascinó a tantos otros? El libro de Alberto, que fue como él nos lo ha comentado en diferentes oportunidades, escrito a lo largo de varios años, pudo contar con el privilegio de un prólogo que es el de Octavio Paz. Ya Miriam le hizo una excelente pregunta que ahora igual nos va a responder, estás obligado a hacerlo, porque efectivamente le da un peso específico a su obra notable. Octavio Paz, con quien seguramente Alberto compartió muchas de las impresiones que aquí han sido expuestas en su obra. Octavio Paz también fue un disidente a su modo, fue un hombre capaz de ir contra la corriente en muchos sentidos. En muchas ocasiones cuando el mundo intelectual se volcaba o parecía volcarse a favor de un tema, o en fin, Octavio Paz era capaz de introducir eso que se dice muy fácil, pero que pues no siempre se puede practicar, que es el pensamiento crítico.
Entonces, Octavio Paz dijo de su obra que pues es la muestra de uno de nuestros mejores ensayistas, que es Alberto, y decía de él que su escritura es nerviosa y ágil, su inteligencia aguda sin ser cruel, su ánimo compasivo sin condescendencia, ni complicidad. El asunto de su ensayo, decía Octavio Paz, requería todo eso. El episodio de Gide es uno de los capítulos más impresionantes de la historia, casi siempre lamentable, de las relaciones entre los intelectuales del siglo XX y el comunismo. Fue una admirable lección de moral que, como es sabido, muy pocos se atrevieron a imitar. Efectivamente, digo yo, el tema es fundamental porque alude a la seducción, a la fascinación y finalmente complicidad que generó el proyecto comunista en buena parte de la inteligencia de todo el mundo. La historia de Gide puede condensarse fácilmente, pero sus repercusiones son vastísimas. Su decisión de contar al mundo lo que realmente vio, atreviéndose a publicar Regreso de la URSS, generó un cisma donde la responsabilidad intelectual confrontó abiertamente el compromiso con una causa. La racionalidad, puso en la mesa, digamos, en el gran debate, la racionalidad frente a la fe, la veracidad de los hechos ante la ilusión, la crítica, el pensamiento crítico contra la propaganda. Dos campos desde entonces delimitados perfectamente. Un autor y un pensador que siguió estos mismos pasos es George Orwell, que creo que tenemos que con toda justicia mencionar porque es también otro de los grandes autores que supo ir contra la corriente, supo definir que ese mundo mejor que queríamos construir desde la perspectiva socialista o comunista no tenía que construirse a cualquier precio. Por ejemplo, al precio de sacrificar las libertades más elementales. Entonces, Gide es acusado de traidor, de servir a los intereses de los enemigos de la patria comunista, pero el tiempo le ha terminado dando la razón puntualmente. El paraíso proletario era una inmensa prisión con total ausencia de libertades porque habían sido aplastadas. La magistral reconstrucción que hace Alberto Ruiz Sánchez del viaje y retorno de Gide a la URSS, y también algo muy importante, que es cómo se forma Gide, es decir, cómo se integra a las filas de los intelectuales comprometidos y cómo se separa después, esa dolorosa, efectivamente, esa compleja separación de lo que han sido las convicciones que por muchos años tuvo. Ese es el proceso que queda perfectamente bien descrito en este trabajo y que es el que creo que le da toda la sustancia. La lección moral de André Gide, como dijo Octavio Paz, sigue vigente. Su desencanto del comunismo sigue siendo también una de las más lúcidas y valientes advertencias sobre el terror totalitario. Y la tristeza de la verdad, de esta verdad que hemos comentado aquí, pues es lo que brillantemente documenta Alberto Ruiz Sánchez en su libro, y es algo que yo por lo menos le agradezco profunda y sinceramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Leemos ahora la currícula del doctor Alberto Ruiz Sánchez. Es editor y escritor mexicano, autor de más de 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela.
Desde 1988 es director general de la revista Artes de México. Doctorado por la Universidad de París, ha sido profesor invitado en varias universidades, incluyendo Stanford y Marbury. Sus novelas son libros de culto y permanentemente se reimprimen en español, desde la primera en 1987, cuando recibió el premio Javier Villarrutia, el más prestigioso de México. La Universidad de Nuevo México lo premió como ensayista y fue becario de la Fundación Guggenheim de Nueva York. En febrero del 2000, el gobierno de Francia lo condecoró por su obra literaria y editorial como miembro de la Orden de las Artes y las Letras, otorgándole directamente el grado de oficial. Entre sus novelas más conocidas, Los nombres del aire, En los labios del agua, Los jardines secretos de Morador, Quinteto de Morador y Los sueños de la serpiente, Relatos y cuentos, Los demonios de la lengua y Cuentos de Mogador. Los ensayos están Una introducción a Autobiopaz, nueva edición en 2013, 1991, Tristeza de la verdad, André Gide regresa de Rusia, nueva edición 2017. 1995, Con la literatura en el cuerpo, 2014, Octavio Paz, Cuenta y canta la higuera, Poesía, La inaccesible, Lugares prometidos, Escrito con agua y Poemas de horizontes lejanos. Hasta aquí la currícula y bueno, pues escuchamos ahora al doctor Alberto Ruiz Sánchez, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes aquí. Es en realidad un regalo para mí siempre conocer gente nueva y ver cómo mis libros son leídos por gente inteligente, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias, Miriam, por tu lectura generosa y llena de preguntas. Eso me gusta mucho. Y muchas gracias, Ariel. Ariel escribió durante la Feria de Guadalajara, en el suplemento que se publica, el primer artículo que hubo sobre esta nueva edición de mi libro sobre el viaje de Gide a la Unión Soviética. Así es que cuando él me habló y me dijo que había esta invitación para estar con ustedes, por supuesto que, además por suerte, justo antes de un ciclo de viajes, etcétera, logramos encontrar estas fechas y estoy muy agradecido. Muchas gracias, Mario. De verdad, muchas gracias a todos los consejeros y a todos ustedes por estar aquí. Les cuento algunas de las cosas que tienen que ver con la manufactura de este libro y con las ideas principales que hay en él. Yo soy un escritor muy lento, pero que ha, a lo largo de los años, suplido su falta de disciplina con una patología obsesiva. Yo no es que yo haya dicho todos los días 2 horas voy a trabajar sobre el libro de Gide, pero de hecho cada vez que yo iba a una biblioteca muy especial que estaba cerca de donde yo estudiaba, me desviaba hacia esa biblioteca y me desviaba dentro de la biblioteca hacia un fondo que el fundador de esa biblioteca, se llama Saint-Geneviève, en Francia, cerca del Panteón, hizo que Breton comprara. Y es un fondo de documentos literarios de los años 30. Y además de libros interesantes y bellos, hay una enorme cantidad de hemerografía, es decir, hay periódicos y revistas que, examinados con cuidado, permiten ver lo que era la vida en los años 30, es decir, durante la época del Frente Popular. Un gobierno de izquierda, un momento de ebullición en el mundo, un momento muy importante históricamente, en el cual los intelectuales se pelean entre sí y durante ciertos momentos logran estar de acuerdo. Y entonces durante mucho tiempo yo estuve tomando notas, construyendo, siguiendo a ciertos personajes y me interesó a mí muchísimo el tema de André Gide porque aún en el momento en el que yo estaba escribiendo sobre él y aún en las biografías de André Gide, que ha habido muchas, él llevaba ya mucho tiempo muerto, un premio Nobel, uno de los grandes escritores de Francia, no había claridad ni siquiera sobre la cronología de los hechos.
en ninguna de las biografías. Es decir, no habían trabajado ese fondo. Y ya saben, un curioso cuando encuentra un fondo que no ha sido trabajado es como una mina, ¿no? Entonces empieza a buscar qué hay ahí. Y lo que me encontré fue pues un drama humano de dimensiones mayores que las que yo me imaginaba. Para empezar, yo mismo, en aquella época que eran los años 70, había vivido mis propias ilusiones. Yo había creído que en un momento de revolución en Mozambique, que era una de las revoluciones que sucedía después de la revolución portuguesa, la independencia de las colonias portuguesas, algunos de las personas que estudiábamos cine en Francia nos lanzaron una llamada para convertirnos en los creadores del cine nacional de la nueva República Socialista de Mozambique. Y entonces, claro, era como una ilusión, ¿no? En esa época, bueno, por lo menos yo y todos mis amigos éramos progresistas ciegos, ¿no? O sea, queríamos creer que un mundo distinto es posible. Y había de todo, yo tenía amigos que eran simpatizantes y en algunos momentos cómplices de las Brigadas Rojas, es decir, que creían en el terrorismo, algunos que estaban comprometidos con la lucha guerrillera en Etiopía. París era el hervidero de todas las disidencias de todo tipo. Y la oportunidad de tener, además era un contrato que el gobierno de Mozambique tenía a través de la UNESCO, y te daban un contrato en la UNESCO en el que tú podías primero durante una época aprender portugués, y durante esa época que yo aprendí portugués para ya entrar en el contrato, después fui descubriendo muchas cosas. Bueno, una muy extraña era que no te pagaban sino 3 años después. O sea, toda la paga te la mantenían para que no te fueras a arrepentir de ir a esto. Después, claro, cuando aprendí portugués empecé a leer los periódicos, empecé a leer la historia y me di cuenta que obviamente lo que se estaba construyendo en Mozambique era una dictadura militar progresista. Y por otro lado, todos mis compañeros que eran partidarios de lo que estaba sucediendo allá, no habían leído lo que realmente estaba sucediendo. Y había no solamente, por supuesto, no te ibas a creer los periódicos oficiales, había que averiguar todas las fuentes. Y entre todas las cosas que sucedía, pues había bombardeos todos los días en la ciudad y había un aplastamiento de todas las culturas indígenas africanas y de todas las tribus que eran enemigas de la tribu que había ganado la revolución. Y eso es un esquema muy común en toda África. O sea, empezabas a ver todos los casos y todos los revolucionarios que ganaban la revolución siempre aniquilaban, incluso, bueno, tenemos casos terribles de aniquilación étnica. Y eso estaba sucediendo allá y yo ya quería irme a trabajar para ese régimen, ¿no? Y entonces, claro, eso me obligó a ser más reflexivo sobre lo que sucedía en situaciones similares en todo el mundo, empezando por la Unión Soviética. Había en aquella época, por supuesto, muchísima documentación sobre la revolución, pero había también muchísimos disidentes que la gente los veía como se decía antes de los cubanos en Miami, son gusanos, o sea, con un desprecio, sin saber qué, cómo, cuándo, cada historia, ¿no? Y encontrando el caso de Gide y siguiendo las pistas de todo lo que él había escrito en sus diarios, me di cuenta que él había sido justamente un creyente furibundo en la Unión Soviética. Él había llegado a decir: yo por la Unión Soviética daría la vida y no voy a escuchar ninguna crítica. La gente que critique a este gran hombre que es Stalin, que es el gran transformador del mundo, el único que está haciendo que las cosas cambien, es un enemigo de
el camino natural de la humanidad hacia un futuro mejor para todos, ¿no? Eso escribió Gide, es decir, con una enorme inocencia, ¿no? Y entonces, claro, yo me puse a ver con quién hablaba en esos momentos, quién lo llevó a tener esta conclusión y a estudiar no solamente, digamos, la parte negativa del engaño, sino la parte de sinceridad. O sea, es una dimensión humana querer que las cosas mejoren. Y entonces empecé a ver de dónde venía en él la actitud sincera para que hubiera un cambio. Es decir, hacer la génesis que mencionó Ariel de su compromiso social, lo que ahora llamaríamos un compromiso social, y empezaba, antes no se llamaba así, pero que era, empezó desde muy pronto, desde su primer viaje al Congo, y él regresó con un texto en el que criticó el colonialismo francés en el Congo belga y el colonialismo belga sobre todo, ¿no? Y fue un libro devastador que modificó la política de Francia, modificó la política exterior de Francia, ¿sí? Tuvo una influencia y un cambio. Después también reivindicó el derecho de los homosexuales en un libro que se llama Coridón. Y él empezó a convertirse, después del acto de valentía de Solá, en el caso Dreyfus, que había sido anterior, de decir yo acuso, un caso de injusticia del juicio de un oficial judío que había sido acusado de traición, pero que en realidad era inocente y había sido acusado porque era judío por un acuerdo entre los militares y el gobierno y el conformismo de la sociedad francesa, de lo peor de la sociedad francesa. Fue un caso muy polémico, sale incluso en La Busca del Tiempo Perdido de Proust. Es inmensa la documentación que hay sobre ese caso, pero después de ese yo acuso, el papel del intelectual como alguien que tiene la capacidad de tener una conciencia crítica social, se va volviendo algo muy importante. Y Gide personifica la posibilidad de un autor y de un intelectual que tiene acceso a foros sociales importantes, que es escuchado, que tiene influencia entre todos no solamente los medios intelectuales de su tiempo, sino internacionales, la posibilidad de hacer realmente transformaciones para comenzar de la conciencia, ¿no? Transformaciones de la conciencia. Entonces, digamos, hay una parte que tiene que ver además con su estatuto, digamos, de intelectual protestante. Hay una cosa casi beberiana de la ética, entre la ética del trabajo y la ética de creer en que eso es parte de lo que es la dinámica de la sociedad. Y entonces Gide tiene una autoridad que no tiene nadie. Me puse a ver entonces qué intelectuales franceses que habían sido activos miembros del Partido Comunista o simpatizantes habían estado cerca de él. Aragón, por ejemplo. Y me di cuenta que en realidad ninguno de ellos tenía una influencia enorme. Todos eran compañeros, etc. Pero el que tuvo una influencia muy fuerte sobre Gide fue un personaje que trabajaba de manera mucho más sutil y que inventó el concepto del compromiso del escritor, no solamente como la obligación del escritor de tener una conciencia social y de ser un activo participante en el cambio social, sino este hombre inventó que el compromiso social consiste en que si tú no estás conmigo, estás con mis enemigos. Esta fórmula, que es un silogismo que sigue funcionando, si tú criticas a fulanito, si tú estás en contra de tal líder, estás a favor del contrario, ¿no? Es una mecánica, pero es así como el ABC de la lógica simplista política. Y en el caso de los años 30 se convierte en: tú no quieres ser partidario de la Unión Soviética, tú no quieres ser miembro del Partido Comunista, ok, pero vas a ser antifascista.
Y ser antifascista implica que no puedes criticar absolutamente nada de la Unión Soviética. Porque si criticas algo de la Unión Soviética, eres profascista. Y esta lógica empieza a impregnar y a meterse en las venas de todos los intelectuales en los años 30. Si criticas a la Unión Soviética, eres fascista y eres hitleriano. Si estás en contra de Hitler, automáticamente estás del lado de la Unión Soviética. Y Gide, entre muchos otros, cayó en esta lógica. Y entonces me puse a ver quién era esta persona que inventó esto. Y me di cuenta que era un alemán, un socialista alemán que había trabajado en la República de Weimar, un hombre que con el tiempo se convirtió en el Goebbels de Lenin. O sea, lo que Goebbels, el propagandista de Hitler, fue para Hitler, para el nazismo, este señor Bill Mutzenberger se convirtió para Lenin. Entre otras cosas, fue una idea de Münzenberg la manera en que se inventó la primera internacional, es decir, la solidaridad con la Unión Soviética. Y él inventó la manera en la cual puedan convertirse en partidarios, incluso en financiadores de la Unión Soviética, gente que de pronto estaba apoyando, dando dinero para los niños pobres de Ucrania, ¿no? Y de pronto mandaban cobijas para los niños de Ucrania, en el mismo momento en el que ahora lo sabemos, Stalin estaba mandando a asesinar en un pueblo, por ejemplo, en una noche asesinaron a 1,800 personas. Se acaba de publicar el libro de una señora, Anne Applebaum, que ganó el Pulitzer con su libro anterior sobre el Gulag, que se llama La hambruna roja, y es increíble cómo justamente en el momento de este viaje están sucediendo atrocidades y hay un movimiento internacional de solidaridad con los niños pobres de Ucrania, organizado por los partidarios del Partido Comunista, mientras el gobierno de la Unión Soviética está matándolos y está matando a todos, ¿no? Entonces hay un entramado que es bastante complejo, pero que tiene una historia precisa y que después de haber creado primero las internacionales, con la red de todos los partidos comunistas internacionales, y después los actos de solidaridad de intelectuales, todos los congresos de intelectuales antifascistas, todo operado por la gente cercana a la Unión Soviética, inventa el compromiso del escritor y encuentra gente como Sartre que se convierten en los teóricos del compromiso del escritor, ¿no? Y mucha gente que incluso, o sea, la cronología es devastadora porque en el momento de mayor ilusión en Europa, el terror en la Unión Soviética estaba desencadenado. O sea, hay entre el 32 y el 40, o sea, el 39, porque ya la guerra complica todas las operaciones de exterminio, hay aproximadamente, nada más en la zona central de la Unión Soviética, 5 millones de asesinados. O sea, es la dimensión del terror estalinista es enorme. Está todo muy estudiado, está absolutamente todo documentado. Y después de la caída del muro de Berlín se han abierto todos los archivos, o sea, no hay, antes decía, bueno, es que eres tal y tal, no hay discusión, está absolutamente todo documentado. Y cuando yo escribí este libro, todavía no estaban abiertos todos los archivos, pero yo seguí la pista de este hombre, Münzenberger, a través de un hombre que había sido su asistente y se llama Arthur Koestler, que es un gran escritor, que después fue un enorme periodista, y sus memorias son Cero y el infinito, ¿no? Son 6 volúmenes increíblemente emocionantes, ¿no? Y entonces él cuenta cómo operaba todo esto y empecé a seguir a través de los periódicos franceses todas las pistas de este hombre, que era de una discreción absoluta. Pero, por ejemplo, se sabe que él fue el que operó el asesinato de uno de los
uno de los hijos de Trotsky en Francia, el asesinato o sea, de toda la gente que fuera disidente, Münzenberg la operaba y al mismo tiempo organizaba los congresos de los intelectuales. La cantidad de documentación da para volúmenes enormes. Yo lo que hice simplemente fue contar la historia de este hombre que sinceramente cree, contar la historia de su desilusión, cómo organizó su viaje, cómo fue, qué vio, porque él no alcanzó a ver todos los terrores que había. En realidad, su relato de qué era la Unión Soviética es muy blando comparado con lo que podía haber visto si hubiera estado enterado. Pero él tuvo también, antes de escribir nada a su regreso, sabiendo ya que estaba desilusionado, una carta de Victor Serge, que era un antiguo militante muy activo en todos, desde el bolchevismo hasta el trotskismo, que además estuvo exiliado en México y fue el padre del pintor Vladi. Y Victor Serge le escribe una carta que yo pongo como anexo en el libro, donde le pide que sea honesto. Dice, no te pido que pienses tal y cosa, sé honesto simplemente, a nombre de la gente que está pasándola mal. Yo solamente te pido que cuentes realmente lo que sientes. Y Gide cuenta eso, y la otra parte del relato, además de construir, como les decía, primero la historia de su compromiso sincero, segundo la historia de su desilusión, la historia de la génesis del concepto de compromiso del intelectual. La última parte es en realidad la intolerancia que vive, o sea, una intolerancia que sigue sucediendo porque son mecanismos humanos de todas partes, pero que pasaba, por ejemplo, después de que publica su texto en contra de la Unión Soviética, todo el mundo se le echa encima y iban en la banqueta y la gente que venía, que eran sus amigos, se cruzaban de la calle para no saludarlo, escriben contra él, escriben atrocidades, se convierte en, por ejemplo, cuando hay el Congreso de Escritores Antifascistas durante la Guerra Civil en España, los autores cercanos al Partido Comunista, es decir, prosoviéticos, piden que todos escriban, todos los intelectuales que estén ahí, escriban una condena a Gide, ¿no? Porque había publicado su libro. En fin, el dilema entre creer en algo, creer sinceramente en algo, muy sinceramente en una causa, ir y darse cuenta de que esa causa no existe, de que es una falsedad, de que la gente la está pasando mal y que no es lo que él creía, y después la intolerancia y todos los mecanismos humanos para coartar esa libertad, es algo humanamente muy dramático, que yo trato de pensar, de expresar de la manera menos dramática posible, ¿no? Pero contando todo lo que sucedió sintéticamente, ¿no? Y qué significó para muchas personas antes y que sigue siendo ahora. Plantea muchas preguntas importantes que nos atañen. Por ejemplo, una de las preguntas es siempre el dilema entre la causa y la verdad, ¿no? Y una de las preguntas candentes es: ¿pertenecer a un partido, pertenecer a una causa nos ciega? ¿Ser miembro de un partido necesariamente nos obliga a ser ciegos hacia ciertas cosas? Ese tema es, digamos, para un intelectual es algo muy grave, ¿no? De hecho, relacionándolo con lo que decías de Octavio Paz, cuando a Octavio Paz le dieron el premio Nobel, la academia la academia sueca, lo que señaló fue una actitud de Octavio Paz
que el académico definió en latín, que quiere decir, como con dos palabras, non serviam, que quiere decir no ser un vasallo, no quedarse sin cuestionar o reflexionar lo que está sucediendo. Y si tú vas a apoyar lo que sea, tienes que hacerlo después de una reflexión, lo cual no implica que te puedas equivocar. Pero lo que fue muy interesante con respecto al tema de Octavio Paz y todo esto, es que mucho antes de yo conocer a Octavio Paz, yo tuve un maestro que era un griego que se llamaba Kostas Papaioannou. Este griego era un marxista muy férreo, el cual yo aprendí mucho de él, y que había dejado de ser marxista para convertirse no en antimarxista, sino en marxólogo, es decir, en un estudioso del marxismo. Y este hombre pues había peleado en la Revolución Griega, se había ido a vivir a la Unión Soviética, había opinado cosas que estaban en contra del partido y habían tratado de asesinarlo 3 veces. Terminó después viviendo en Francia, y en Francia la escena es muy, muy curiosa, porque él me la contó a mí, pero Octavio Paz no la cuenta, que estaban los dos en un café, los dos, quiere decir un joven de 23 años y otro joven de 25, tratando de ligarse a una rubia en el de Magot, en Francia, y cada uno era más presumido que el otro, contándole cosas y siendo muy inteligente y no sé qué. Tanto así que terminaron seducidos uno por el otro y dejaron a la rubia de lado. Y esta seducción intelectual entre ellos hizo que Octavio Paz, antes que todos los intelectuales latinoamericanos, escribiera sobre el Gulag, porque Kostas Papaioannou tenía información sobre el Gulag, porque había vivido en la Unión Soviética, y muchos de sus amigos estaban en lo que se llama la Kolyma, que es los campos de concentración más terribles de Siberia, ¿no? Entonces Octavio Paz tenía esa información, después de haber sido creyente, nunca fue del Partido Comunista, pero él era creyente. La evidencia de todo esto nunca le permitió ceder ante ningún coqueteo, digamos, de lo que Furet, en el libro que tú citas, que es un libro fundamental para entender la historia del siglo XX, donde describe las ilusiones del siglo, se llama El pasado de una ilusión. Es un libro fundamental, el libro de François Furet, donde escribe justamente todo esto, ¿no? Yo acabo de estar en un congreso de escritores, en un festival de escritores en Estados Unidos, y la gente me dice, ¿y por qué los intelectuales franceses fueron tan partidarios de la Unión Soviética? No entiendo por qué, ¿no? O sea, ya aislado del contexto, aislado de todas las variantes y de todas las fuerzas en tensión, y estos eran historiadores de la Unión Soviética, o sea, no entendían por qué, pues porque tenías que ver toda la red y toda, no solamente la parte de manipulación del poder, sino también la parte de sinceridad que hay en una causa, ¿no? En una causa, y cómo se entretejen unas cosas con otras, ¿no? Y entonces, cuando publiqué este libro, primero lo publiqué en varios artículos, y empecé a recibir cartas de gente, de especialistas en Gide, de una persona que estaba escribiendo la biografía sobre Münzenberg. Empecé a recibir una carta de Susan Sontag, y todo me ayudó a reflexionar más sobre la manera de plantear las cosas, ¿no? Y digamos, lo que yo traté es, teniendo un punto de vista claro, no ser alguien que no comprende la dimensión humana de lo que está sucediendo. Y en ese sentido me acusaban de novelista, ¿no? Es decir, porque en realidad no es que sea falso lo que yo, pero son personas finalmente. Cada uno de estos no solamente son el letrero y la causa por la que pelean, no solamente son el partido que los ciega, son personas. Entonces, todo lo que hace que una persona sienta viva, palpite, crea, es algo respetable, ¿no?
Lo que no es respetable es el argumento de que se justifica, el argumento límite de todas las causas del signo político que sea, de que se justifica matar por instaurar un mundo mejor, ¿no? Eso es, para mí, ese es el límite, ¿no? Pero no lo era para muchos, ni lo era para la gente de mi generación, ¿no? O sea, la gente vinculada a las Brigadas Rojas creía que se justificaba perfectamente, ¿no? Hacerlo. Este libro tiene dos parientes dentro de mis libros. Uno anterior, que es un libro que escribí investigando en el archivo de un jesuita que se llamaba el padre Surin, que exorcizó a unas monjas en el sur de Francia. Y que este hombre había sido el segundo exorcista de este convento de monjas, de una monja sobre todo que se llamaba Madre Juana de los Ángeles. El dominico que había estado antes se había aprovechado de la monja histérica, se había acostado con ella y terminó quemado por la Inquisición. El jesuita también se enamoró de ella, pero al enamorarse de ella, lo que él decidió es él cometer un asesinato para que el demonio que estaba dentro de ella se metiera en él y entonces salvarla. Es decir, es un tema teológico, pero hay un momento que para mí es clave y tiene que ver con la lógica que todo el tiempo vemos en acción en este momento histórico. El momento en el que el exorcista jesuita, el último, el segundo, se entrevista con Madre Juana de los Ángeles. Al principio están en un refectorio, muros blancos, o sea, un convento medieval, están conversando y hay un momento en el que ella empieza a tener la voz ronca. Oh, y entonces en lugar de la monja empieza el demonio a hablar en ella, ¿no? Y ella se levanta, se repega así dramáticamente en el muro y se sale del cuarto. Pero antes de salir, con su mano, que era la mano del demonio, deja una marca de carbón sobre el muro. ¡Ah! Al otro se le enchina la piel, se queda cuadrapléjico, cuadruplicado. Se tarda un momento en recuperarse, sale del cuarto y se da cuenta que en la manija había carbón. Le había hecho trampa. Nosotros hubiéramos dicho, es una tramposa, no está embrujada. Pero el jesuita dice, está mucho más embrujada y mucho más poseída por el demonio de lo que yo pensaba, porque el demonio la obligó a hacer esta trampa. Muchas veces la reflexión política funciona así, ¿no? Cuando Octavio Paz escribió Las trampas de la fe, no es la fe lo que es el problema es racionalizar la fe. El problema no es que creyera o no si estaba. El problema es que el argumento que sea, él lo convierte en lo que él necesita creer, ¿no? Y mi polémica con Octavio Paz es que Octavio Paz no tuvo educación católica. Tuvo una educación laica jacobina, o sea, antimatona, ¿no? Anticlerical de la Ilustración, de que se justifica la guillotina, ¿no? Y entonces, yo decía, no entiendo, las trampas no son de la fe, las trampas son de la razón que razona la fe y cómo la razona, ¿no? Y ese es el tema, digamos, que está en este libro. Pero ya llevado 20 años después, y fue por lo que ahora lo reedito, este tema está en una historia que ya les sintetizo porque ya el tiempo, no sé cómo vamos, pero ya es largo, ¿no? Todavía tenemos, bueno, que tiene que ver con la novela que ahora estoy publicando, que se llama Los sueños de la serpiente. Y que fue que durante toda la investigación que hice y la escritura de este libro, revisé toda la bibliografía y revisé todo este manuscrito, lo puse al día y lo presenté ahora para reimprimirse. Y es que encontré, bueno, siempre el principio fundamental y el motor es que yo había trabajado durante 30 años sobre el deseo. Pero aunque parezca que yo soy un poeta y que inventa cosas, yo soy un escritor documentalista. Yo no hago nada que no esté documentado. Y para este quinteto de Mogador, los libros sobre Mogador que escribí, entrevisté a más de 600 mujeres sobre el deseo.
Cada libro tiene un aspecto distinto, y lo que yo hago es no presentar los resultados como sociólogo o como alguien que cuenta nada más la estadística, sino que lo presento como poeta, tratando de penetrar, porque además en mis encuestas hay una dimensión humana profunda, y eso de la cual solo da cuenta la poesía. Y entonces yo dejé de lado la relación entre el deseo y el mal. Y a la hora de ocuparme del deseo del mal, es decir, de la relación entre el deseo y la historia y la política manipuladora, me encontré con el caso de una mujer, que es una mujer que cada vez que yo la menciono y menciono su nombre, su caso, la gente todavía el otro día en un programa de televisión, un entrevistador me dijo, sí, la fea. Todo el mundo dice que era muy fea. El policía que escribió el caso dice que es muy fea. El último novelista, un amigo mío cubano que escribió el caso, le dice la fea. Para empezar, tú no dices, voy a leer lo que Monsiváis escribió sobre el temblor, pero era feo, ¿no? Lo cual es verdad, pero no tiene nada que ver. Porque me dicen, bueno, pero si era fea, no tiene que ver. Para empezar, no solamente es un juicio sexista, es un juicio completamente fuera de lugar y que a mí me parece indignante en el sentido en que ayuda a no reflexionar, que es el tema finalmente de enfrentarse al bien así, reflexionar con muletillas para no pensar, ¿no? Y entonces yo empecé a examinar, y al principio el libro era la vida de esta mujer, que durante 2 años era una hija de rusos que vivía en Nueva York, cuyas hermanas eran secretarias de Trotsky en Nueva York. Y esta mujer, Silvia, que no trabajaba con Trotsky para nada, fue manipulada y enviada de vacaciones a París, coincidiendo con la fundación de la Cuarta Internacional, es decir, la versión trotskista de los movimientos internacionalistas. Y el Partido Comunista, sobre todo una mujer que es como Lady Macbeth, o sea, que sacrifica a 2 hijos por la revolución, que se llamaba Caridad Mercader, saca a su hijo, que era coronel en el frente de Aragón, que ya estaba a punto de casarse, y lo lleva para que seduzca a una muchachita de la que se vuelve amante durante 2 años. 2 años son amantes. Él se hace pasar por aristócrata, por alguien que no está interesado en la política para nada, con alguien que es entre cronista deportivo, pero en realidad es un junior. Todavía me tocó entrevistar a amigas, a viejitas que habían que habían conocido a Mercader y habían sido amigas de Silvia, ¿no? Todos los 2 años son para, en un momento dado, ella se pelean, regresa a Nueva York, pero era una pelea nada más para él, con una jugada, no sé cómo se llamaría esa jugada en ajedrez, pero aparentemente se pelean y él le dice, me manda, acabo de entrar en un trabajo de export-import, todos los espías de los años 30 trabajaban en compañías de exportación, ahora serían en casas de bolsa, ¿no? Lavando dinero. Y entonces le dice, tengo que ir a vivir a México, alcánzame. Y entonces ella, claro, en México está Trotsky, ¿no? Entonces llega, ella entra a trabajar con Trotsky y durante muchos meses están en relación, él hace como que no entra, etcétera, todo para estar 15 minutos, estuvo 2 veces 15 minutos para poder asesinar a Trotsky, ¿no? Y entonces, si yo iba a empezar en esta novela a contar la historia de ella, dije, ¿quién la va a contar? Siempre he sido consciente de que no me puedo poner como novelista en el lugar de la mujer. Tiene que ser alguien que escucha a la mujer. O sea, yo siempre escribo desde lo que no sé. Y entonces me encontré un hombre, un mexicano, que estuvo enamorada de ella antes de que ella conociera a Mercader. Y era un mexicano emigrado, era un jalisciense, emigrado a los Estados Unidos, que primero fue deportado y luego ella le ayudó a tener una entrada de trabajo en las fábricas Ford. Y este mexicano vivió un momento en el que Henry Ford, que
Lenin ya era muy admirado por Lenin. De hecho, uno de los 2 primeros libros que Lenin, al subir al poder, edita son las memorias de Henry Ford. Parece algo muy absurdo y fuera de lugar, pero no lo es de ninguna manera. Lenin ya había escrito sobre el taylorismo, es decir, la racionalidad del trabajo, ¿no? Al principio en contra y después a favor, porque en un país campesino, si la teoría marxista es que la evolución de la humanidad es primero el modo de producción campesino y tienes que pasar al modo de producción industrial, el modo de producción capitalista, y después al cambio de los dueños de los modos de producción para llegar al socialismo, él tenía que dar un salto e industrializar al campo. Y la manera de industrializar al campo era lo que hizo Henry Ford. Era todo lo que escribió Henry Ford, era un ejemplo. Además, Henry Ford estaba en contra de los sindicatos, pero estaba en contra de una empresa paternalista, o sea, fácilmente se equiparaba con un estado paternalista, en fin. Bestseller en la Unión Soviética, las memorias de Henry Ford. Henry Ford trata de hacer negocios, como trató de hacer también como su utopía, como hizo en Brasil, que fracasó, pero llega un momento en que él tiene que deshacerse de una planta armadora, de la planta del modelo A. Después de haber hecho el modelo T, hace el modelo A, y él quería que los coches fueran iguales siempre. Pero la General Motors está compitiendo, cambiando de modelo todo el tiempo. Y aunque Ford hace esfuerzos enormes por introducir variantes en los modelos, llega un momento en que la armadora que tiene se tiene que deshacer de ella, la va a tirar a la basura y encuentra que se la puede vender a Stalin. Porque Stalin tiene la utopía de hacer la Detroit soviética. En eso el personaje de la novela se va para allá. Y la historia también está escrita, es una historia terrible porque, por supuesto, es un momento en el cual Henry Ford, que era un tremendo, no solamente le vende la planta, sino que le facilita que se lleve a 600 trabajadores calificados. En un momento que él tenía que despedir a 1,200 personas, de pronto la Unión Soviética se lleva a 600, de los cuales no estaban calificados ninguno, ¿no? Eran realmente los que eran más rojos y más simpatizantes de la Unión Soviética. Entonces, para él eran problemáticos, para la Unión Soviética, 600 familias de trabajadores. Entre ellos este personaje. Muy pocos se salvan. Conocemos toda la historia por los que se salvaron y escribieron, ¿no? Y este hombre, que es mexicano, que además era músico, entonces tiene una facilidad para los acentos y las lenguas, se relaciona con los georgianos del primer campo de vigilancia de la fábrica y termina como maestro de inglés de un cuadro del Partido Comunista en Georgia que quería que su hijo fuera un hombre moderno. Estamos hablando de los años 30, y este hombre moderno con el tiempo se convirtió en científico. De hecho, trabajó en los lanzamientos aeroespaciales y en los misiles. Es el hijo de Beria, del tipo que con el tiempo se convertiría en el gran asesino. Y este mexicano está cerca de él y le toca ser testigo de todo el plan para matar a Trotsky, utilizando a la mujer de la cual él está enamorado. Entonces toda esa historia es este hombre además ha perdido la memoria y en la novela la va recuperando muy poco a poco, ¿no? Y la ha perdido, hay más cosas en la historia, pero digamos, esa es la línea principal. Y todo el tiempo hay la tensión entre el deseo de hacer el bien, la necesidad sincera de querer hacerlo y en lo que se va convirtiendo todo, ¿no? Y es una historia que es un collage de varias historias y la novela está contada como el desconcierto de este hombre que ha sido manipulado, porque no sé si ustedes vieron esta película que se llamaba Despertares, está basada en un libro de Oliver Sacks. Bueno, eso que le pasó a este hombre que perdió la memoria y luego la recupera de pronto, gracias a una casualidad, porque Oliver Sacks experimenta lo que había hecho con gusanos. Oliver Sacks era estudioso del sistema nervioso de los gusanos y les aplica la droga y logra despertarlo. Bueno, en los años 50 hay un experimento soviético para dormir gente que era confiable de ellos, lo mandan a los Estados Unidos como gente que ha perdido la memoria, con
un vínculo además con psiquiatras ingleses. Se sabe de 50 casos y con el tiempo algunos los descubrieron en diferentes lugares y este personaje es uno de ellos, ¿no? Y con el tiempo va despertando, porque los soviéticos tenían dos grandes avances realmente impresionantes, iban mucho más adelante que todo en el mundo. La ciencia de los venenos, la ciencia de cómo matar a la gente, y la ciencia de la manipulación psiquiátrica. Y entonces, esto que para Oliver Sacks es descubrimiento y todo eso, los soviéticos ya lo sabían, pero desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Entonces, toda la historia es la historia de este hombre que con métodos de mnemotecnia va escribiendo en las paredes de su celda lo que va recordando, ¿no? Y ese libro, que también es todo documental, está basado en gran parte en las paradojas del bien y del mal de aquel jesuita que hace el mal porque tiene que obedecer a hacer el mal. Esta historia de Gide y toda la investigación posterior, incluyendo esta del deseo, ¿no? de seducir a una mujer. Yo trato de que la investigación documental no sea nada más presentada fríamente y menos en la novela. Entonces, para encontrar quién me podía dar el ánimo con el cual esta mujer, Silvia Yelov, vivió esta doble traición, doble asesinato. Imagínense, su dios era Trotsky y su otro dios, que es su enamorado, asesina al otro dios. Un dios mata a otro. Ella se queda muda durante mucho tiempo, hasta que muere Mercader. Y entonces, ¿quién me podía dar eso? Entonces yo lo que hice fue irme a las prisiones y hablar con mujeres que han sido traicionadas por sus hombres, escuchando simplemente sus afectos, es decir, documentándome, no de sus historias. Pero me encontré una cosa maravillosa. Un amigo mío, que es un artista que se llama Serrano, tiene un taller de collages en Santa Marta, Catitla, en la prisión de Santa Marta, Catitla. Y las mujeres hacen unos collages donde se manifiesta su alma profunda de una manera increíble. Y cuando fui, esas mismas mujeres viven en unos cuartos con ositos de peluche, cositas de Walt Disney, todo eso. Todos somos muchas personas. Todos, podríamos decir, todo el mundo tiene esas dos dimensiones. Pero esta dimensión profunda es la que yo creo que una literatura encargada de investigar en el alma humana debe tratar de sacar a flote, ¿no? Y eso es lo que yo trato, incluso pongo el collage ahí. Una chica que se llama África. Y sí, es increíble. El 85% de las mujeres que están en la prisión de mujeres han sido traicionadas por sus hombres. Es avasallador, ¿no? Son historias terribles, ¿no? Y casi siempre en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, así fui alimentando todo, ¿no? No solo el hecho, no solo el documento, sino además la pasión, ¿no? O sea, un escritor tiene que ser no solamente el historiador de los hechos, sino el historiador de las pasiones, ¿no? Por eso, una novela como Madame Bovary, pensé yo, nos enseña mucho de las pasiones que había en Francia en el siglo XIX. Mucho más que los historiadores de esa época hablando de esa sociedad. Bueno, ahí me detengo para si quieren que platiquemos o lo que sea. Perdón. Pues muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. La verdad estoy anodadada y lo que le sigue respecto a su exposición. Entramos a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien quiere levantar la mano, hacer un comentario respecto a la obra del autor, por decir su nombre y a quién va dirigida la pregunta, etc. Muchas gracias. No sé quién quiera participar. ¿Puedo participar yo? Muchas gracias, Miriam, por tu lectura. Me gustó muchísimo. De verdad. Pero fíjate que precisamente ahorita que hablas de las mujeres y cuál es el rol que tienen en la historia y cómo a veces pasan pues muy grises, como lo narraste aquí,
la parte que toca este libro, luego ya entraste muy de lleno al tema de las mujeres, pero en la parte que toca este libro, en lo que subrayó Ariel, en lo que yo misma subrayé, pues parecería una historia de hombres. Y sin embargo hay un personaje ahí que creo que da para otro quinteto, que es este de la Petite Dame. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poquito de quién fue ella y qué rol jugó en esta historia, para que no la dejemos como si fuera una historia de hombres, que no lo es. Bueno, hay algo muy tremendo e interesante, que Gide era, bueno, fue un gran defensor de la homosexualidad, pero era bisexual. Y él incluso tuvo una esposa y una hija. De hecho, ahorita toda la Fundación André Gide, todos los derechos de fotografías y de todo lo maneja Catherine Gide. Y Catherine Gide es hija de la Petite Dame. La Petite Dame era pues la mejor amiga de Gide, su vecina. Era la esposa de un señor Rieselberg, y que se veían todos los días, vivían en el mismo edificio. Y ella, desde que conoció a Gide, empezó a tomar nota todos los días de todo lo que platicaba. Entonces eso te permite tener a un Gide humano, ¿no? Lleno de dudas, lleno de errores, lleno de histerias, ¿no? De ataques histéricos, o sea, no es un personaje pétreo para nada, gracias a ella, ¿no? O sea, ella introduce en el conocimiento de André Gide esta dimensión completamente llena de defectos y al mismo tiempo de virtudes, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Te muestra cuántas de las cosas las hace por narcisismo, o sea, muchas veces los intelectuales y los escritores a veces somos más comprados por el narcisismo que por el dinero, ¿no? Eso no es el caso, pero es una de las enormes enfermedades, ¿no? del mundo intelectual, el narcisismo, ¿no? Hay gente que daría... Es muy curioso porque, por ejemplo, tú que te dedicas a esto, Ariel, conoces muy bien cómo piden espacio los intelectuales en los periódicos, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado con los escritores españoles diciendo, pero en El País te dedicaron una foto de 5x8 y a mí nada más una de 5x6. ¿Qué les pasa, no? O sea, realmente, bueno, ese tipo de reacciones por lo visto suceden en todas partes, y la Petite Dame cuenta cómo suceden con Gide. Pero la relación es tan íntima que es su mejor amiga y su suegra, ¿no? Y al mismo tiempo que es su suegra y la abuela de su nieta, también es la amiga de los amantes de André Gide, ¿no? Y al mismo tiempo es la que hace muchos de los álbumes de prensa que después yo pude consultar en el archivo, ¿no? Y con el tiempo, la Fundación André Gide publicó una serie de libros, son 9 libros, que se llaman Le Cahiers de la Petite Dame, los cuadernos de la Petite Dame, ¿no? Y todo el mundo le decía la Petite Dame, ¿no? Son fabulosos, son fabulosos. Aparte, es muy interesante, porque es una época en la que la gente se escribía mucho. O sea, si ustedes que vivieron en Francia, Mario, Miriam, sabes que una cosa que sucede en Francia es que tú escribías una nota a las 8 de la mañana, la ponías en el correo y a las 10 le podía haber llegado a la persona a la que estás invitando a comer, a las 12. O sea, tú sabías que cada 2 horas hay la recogida del correo según cada post. Tú sabes que así como hay estaciones de metro a 2, 3 cuadras de tu casa, hay una estación de una oficina de correos. Tú sabes, o sea, eso que era lo que llamaban un mot, todo eso se conserva en los archivos, ¿no? Que finalmente es lo que, la gente que conserva sus correos es lo que hace, ¿no? ¿Verdad? Esa es los que piensan en que es importante guardarlos, o los abogados de las esposas engañadas, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero es apasionante como una mentalidad inteligente y sensible y realmente muy cercana pudo hacer el recuento de todo lo que le sucedía a este hombre durante más de 50 años. Yo nada más quisiera recordar
Desde luego, cuando dices, bueno, Gide de carne y hueso, desde luego, no hay que perderlo de vista. Es un hombre con defectos y con virtudes, pero llama la atención siempre su capacidad autocrítica. Les cuento rápidamente una anécdota que es en la historia de la literatura muy relevante. Gide tuvo la oportunidad de ser el editor de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y lo rechazó. Vivió con eso toda la vida, pero él reflexionó sobre el tema y se arrepintió de no haber publicado a Marcel Proust. Es un ejemplo de honestidad y de sabiduría, porque es algo que al intelectual le concierne, o le debería de concernir, porque vemos muchos ejemplos de gente que se calla, que después cuando le pregunta a un periodista qué sucedió con tal asunto, dice, no, es un error, eso yo no lo rechacé, o qué sé yo. No, él encaró ese y otros errores que pudo haber tenido, pero habla de su personalidad, de un hombre que siempre está constantemente revisando no solo la realidad, sino también su posición frente a ella, ¿no? Y bueno, yo traté de escoger en el libro los rasgos que pintaran a la persona que era, ¿no? De una manera sintética, ¿no? Claro. Porque no, te digo, podía ser inmenso, ¿no? Pero bueno, la síntesis siempre ayuda, ¿no? Lo mismo en el otro libro, en Los sueños de la serpiente, hay una necesidad de composición. O sea, no es solamente sumar y sumar páginas, sino que cada párrafo, cada página es una composición. Si hay gente que nada más lee un capítulo, pues que sea como un cuento, ¿no? Y que lo goce como si eso tuviera una unidad, ¿no? Hay toda una relación entre el espacio y la memoria. Entonces, bueno, pues así funcionan. Para mí los libros deben ser así. También si la gente lee nada más su fragmento, pues también que se lleve algo, no solamente de información, sino de satisfacción estética, ¿no? Claro. Yo quería hacer un poquito, regresando, si me permiten, un poquito al libro concretamente. Solo quisiera hacer un comentario. Quisiera llamar la atención sobre algo que tú comentabas, Alberto, que aunque parece evidente hoy, todas las atrocidades, todas las penalidades que se generaron en la ex Unión Soviética, el libro de Gide es importante porque se escribe, y eso es lo que quiero que consideren ustedes, 30, 40 años antes de la publicación de El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Desde luego él no conoció la obra de Solzhenitsyn, pero y tampoco conoció con detalle los horrores que sí conoció Solzhenitsyn, pero los intuyó, los logró captar plenamente, y sabía que estaba todo dado para que se produjeran ese tipo de barbaridades. Tampoco conoció una obra hoy fundamental. Hay quienes dicen que no es el Doctor Zhivago la principal novela del siglo XX, sino Vida y Destino, de Vasily Grossman. Vasily Grossman es otro importantísimo escritor que revela pues, el infierno que se construyó en nombre de la libertad, pero sobre todo en nombre de la igualdad. Entonces, Vasily Grossman, por cierto, no fue asesinado porque era visto como un héroe. Su participación en la Segunda Guerra Mundial hizo imposible que lo ejecutaran, pero en cambio sí, desde luego lo condenaron al ostracismo y, lo más importante, a la no publicación de su obra. Hay una anécdota en cómo él lleva su trabajo, es una novela impresionante que se llama Vida y Destino, y un funcionario comunista que por lo visto lo quería bien y era su amigo,
le confiesa y le dice, mira, tu libro va a ser publicado en la Unión Soviética, yo creo que dentro de 500 años, le dice. Y se lo regresa. La primera publicación de ese libro es fuera de Rusia, fuera de la URSS, y es una historia de aventuras. Feltrinelli lo lleva en un microfilme, como se decía antes, ¿verdad? Microfilmado, lo sacan de la Unión Soviética y es publicado por Feltrinelli en Italia, la primera edición. En fin, son cosas que pasaban en ese… Para eso, digo, mucho más, pero es este libro el que nos recuerda toda esta historia pues llena de cosas maravillosas y terribles, desde luego, con una galería de personajes fantásticos, parecieran fantásticos en lo que tiene que ver con su dimensión humana y también intelectual, pero fueron absolutamente reales. Eso es lo… Sí, es increíble, ¿no? Mientras en el libro de Gide, bueno, hay muchos opositores al poder y todo eso. En el libro de La Serpiente, yo trato de no darle a ninguno de los personajes un falso heroísmo. Con mucha frecuencia los escritores tendemos a pensar que tal o cual autor que fue reprimido por Stalin era un héroe de la libertad y en el caso de Gide es verdadero, pero en el caso de la Unión Soviética era muy difícil porque sobre todo, por ejemplo, el protagonista de mi libro tenía que ser cómplice. Y si tú te das cuenta, los grandes autores vanguardistas, aunque después fueron reprimidos por Stalin, fueron cómplices. Shostakovich en sus memorias cuenta cómo él, que era un músico vanguardista, y los otros músicos vanguardistas creían en destruir el pasado, como después sucedió en el reino del marxismo-leninismo, que la gente que vivió la época sabe que eso quiere decir maoísmo, ¿no? Destruir el pasado era como ser revolucionario, ¿no? Y entonces Shostakovich cuenta cómo hubo un congreso de músicos populares religiosos y juntaron a 260 músicos de toda la Unión Soviética y los asesinaron. Y eso es muy común. Yo fui un gran fanático de joven de Einstein, de su teoría del montaje, de las películas de la Corazón Sopoten. Y si tú las ves con el tiempo, te das cuenta que es vil propaganda. Que por ejemplo, la Revolución de Octubre no fue para nada como él la pinta, ¿no? O sea, fue un golpe de Estado mucho menor. La verdadera toma de poder fue la de los mencheviques antes. En fin, todo sucedió de otra manera, pero ellos lo contaron siguiendo la versión oficial. Y cuando dejó de seguirla, o sea, la gran distracción de México, que además estaba siendo pagada por Upton Sinclair, que era un escritor norteamericano que recibía enormes cantidades de derechos de autor por la venta de sus libros en la Unión Soviética y era cercano al estalinismo, ¿no? Entonces, la frustración del proyecto mexicano de Einstein tiene que ver con que Upton Sinclair recibe el mensaje de Stalin que ya o se regresa o es enemigo de la Unión Soviética. Y entonces él le corta el financiamiento. Pero eso no se dice. Pero eso te lleva a examinar qué hacía antes y qué le obligan a hacer después. Por ejemplo, al regresar a Einstein, lo obligan a hacer una película donde los hijos tienen que delatar a los padres. Los hijos campesinos tienen que delatar a los padres y hacer que los padres vayan al paredón si no son revolucionarios, si no son bolcheviques, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte pensar eso, pero bueno, si aceptas que no era fea o que no importa que es fea, también tienes que preguntarte, ¿quién era de verdad Trotsky? ¿Quién era de verdad Lenin? ¿Quién era de verdad Stalin, ¿no? Y son seres mucho más complejos y todo lo que sucede, ¿no? Bueno. Agradecemos la participación de las y los integrantes del Presidium en esta presentación del libro y es momento de otorgarle un reconocimiento a quienes nos acompañan hoy por parte del doctor Mario Alberto Garza Castillo y la maestra Miriam Hinojosa Dieck, dada su valiosa participación en esta presentación del libro. Un aplauso para ellos, por favor. Invitamos al doctor Mario a que pase aquí con nosotros y entregamos primero el reconocimiento
al licenciado Ariel González por parte de la consejera Miriam Hinojosa. Un aplauso, por favor, para él. Ahora entregamos el reconocimiento al doctor Alberto Rey Sánchez por parte del doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de esta comisión. Y bueno, ahora a la doctora Laura Nelly Medellín, reconocimiento también por su valiosa participación como mediadora. Invitamos aquí a nuestra consejera a pasar a tomarse la foto oficial y aquí con el doctor Mario Alberto Garza Castillo, la foto oficial de este evento. Yo quiero hacer un agradecimiento. Claro. A la librería La Ventana, que ha traído los libros, ¿no? Los escritores viajamos como vendedores de zapatos de puerta en puerta sin zapatos. Pero la librería La Ventana hizo que hoy, extraordinariamente, porque no sucede nunca, hay zapatos. Entonces, no sé si me oyen los de La Ventana. ¿Me oyen? Aquí lo iba a comentar de todas maneras. Licenciado, aquí traemos el anuncio para todas las personas que están aquí con nosotros, que aquí en el lobby de la sala podrán adquirir el ejemplar, ¿no?, de este libro que estamos presentando ahorita. Y si gustan que firme ejemplares, pues nada más nos esperamos a que se tome la foto oficial. Dicho esto, concluimos con la presentación de este libro, Tristeza de la Verdad. André Gide regresa de Rusia. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, agradecemos a todas y todos su presencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.